productos bibliográficos que pueden encontrar en Internet. Mm, Aquí hay algo de flyers y de la evidencia de los encuentros educativos que hemos tenido, algunos en alianza con universidades, algunos en alianza con las alcaldías locales, los ayuntamientos. Em, Tenemos, como les mencionaba, algo de bibliografía disponible en Internet generada dentro de la fundación. Acabamos de ser editores invitados en la revista Cultura y Droga de la Universidad de Caldas en Manizales. Los invitamos a consultar ese número 38 de la revista Cultura y Droga, que fue con enfoque en hongos silocibios. Y bueno, también le entramos un poco como a toda la parte investigativa, científica, aunque ahorita lo vamos a ver un poco más adelante, que por lo menos hasta ahora, con un enfoque muy cualitativo, muy sociológico, muy antropológico, todavía no estamos en fases de ensayos clínicos. Aquí algunos datos de lo que hemos hecho en investigación. Hemos hecho investigaciones con microdosis, realizamos una el año pasado con 140 microdosers en Colombia. Aquí tenemos como algunos de los datos que hemos recabado en esta investigación, que hasta el momento pues ha permitido que saquemos un artículo que justamente se publicó en esta revista que acabo de comentar, pero todavía tenemos información que esperamos seguir eh, publicando, transmitiendo. Con profesionales de la salud en Colombia también nos ha interesado un poco conocer sus percepciones y su disposición a usar estas sustancias frente a una eventual regulación o legalización de estas sustancias en el país. Lanzamos una encuesta que fue consignada por unos 400 profesionales de la salud. Después de limpiar los datos, pues este ya es el primer dato interesante que siempre refiero, y es que aunque claramente la encuesta decía para profesionales de la salud con conocimiento en psicodélicos, pues casi 130, 140 personas no profesionales de la salud respondieron la encuesta, y eso nos llama ya la atención porque dentro del campo psicodélico ya hay muchas figuras que empiezan a involucrarse como profesionales de la salud, y que el problema no es que dentro del campo de los psicodélicos hayan personas que no sean profesionales de la salud, sino que se estén asumiendo como tal. Entonces, bueno, son datos que discutiremos en este paper que en este momento está en desarrollo. Solo por contarles un poco, es que esta encuesta se realizó con médicos, psicólogos, enfermeros de una edad promedia de 35 años. No eran recién graduados, nos dimos cuenta que tenían una experiencia profesional de 11 años en promedio. Varios de ellos habían tomado sustancias, ya las conocían, y, y datos muy interesantes como que están dispuestos a usarlos solo en ciertas condiciones, entre esas de final de vida, y que consideraban muy necesario que hubiese una incorporación de médicos ancestrales o de taitas, como los denominamos aquí en Colombia. Un dato bien importante, sobre todo teniendo en cuenta cómo a veces los gremios de salud en nuestro país, y sé que también en otros países, pueden ser un poco rígidos y ortodoxos frente a la permisión de esta permeabilidad de otros saberes no disciplinares. Bueno, en ayahuasca también tenemos un trabajo importante que hemos realizado con participantes de unos encuentros que acompañamos en un lugar muy cerca donde está la fundación. Está aproximadamente a media hora de la ciudad de Medellín. Tenemos un poco de desorden en la recolección de los formularios de salud y de datos, pero hasta el momento hemos limpiado estas bases de datos y podríamos contar con unos 337 participantes desde el año pasado hasta este. Edad promedia de 32 años. Bueno, todos estos datos, algunos de ellos ya los hemos publicado y otros están en proceso de publicación en nuestra producción investigativa. Hemos clasificado los productos, digamos que en cuatro bloques: uno el bloque de muerte, otro de microdosis, uno de hongos silocibios y otro de profesionales de la salud. Dentro de este primer bloque, que es el de muerte, hemos hecho algunos artículos de reflexión para algunas revistas científicas de enfermería, tanto en Bogotá como en la ciudad de Medellín, acá en Colombia. En microdosis tuvimos la oportunidad ya de hacer un artículo científico de investigación. Con psilocibina realizamos dos artículos más de reflexión,
y con los profesionales de la salud este artículo que viene en construcción. Algunos datos de nuestro trabajo sobre el tema que nos convoca específicamente el día de hoy, que es la línea de trabajo de la Fundación que se centra en el acompañamiento de final de vida, es decir, FENECER. ¿Qué hemos hecho dentro de esta línea de trabajo? Por hacerles una idea de tal vez la desproporción que tenemos en nuestro trabajo en la actualidad, es que en la línea de trabajo número 1, que es la de Renacer, fundamentalmente atendemos condiciones de salud mental y ahí hemos trabajado con alrededor de unas 80 personas. En la línea de Florecer, que tiene un enfoque salutogénico, hemos acompañado alrededor de 1.200. Y en la línea de Fenecer, que es donde queremos fortalecer mucho más el trabajo, porque es justamente ese el piso ontológico, filosófico y el interés que tiene la Fundación de acompañar el final de vida. Ahí apenas estamos despegando y podríamos decir que acompañamientos de final de vida completos o hasta el final, hemos tenido hasta el momento solamente 13, pero sí hemos tenido alrededor de 118 asesorías de personas que fuera de la ciudad han decidido incorporar cualquiera de estas estrategias psicodélicas de final de vida en el acompañamiento del cierre de biografía de sus familiares. Entonces esto también lo contamos como parte del trabajo, asesorías que hacemos ahí. Hemos hecho varios cafés con la muerte y encuentros con el adulto mayor en distintas ciudades de Colombia, alrededor de 7 encuentros hemos hecho. Educación y bibliografía, hemos promovido mucho este documento, el diligenciamiento de este documento de voluntades anticipadas o de testamento vital, como se conoce en otros países, este documento que nos ampara para elegir qué queremos o no queremos al final de vida, si aceptamos o rechazamos un tratamiento. Y esto para nosotros es muy importante porque es justo a través de este documento en donde podemos solicitar, si está dentro de lo posible, alguna intervención con alguna de estas sustancias. Esto es un amparo legal que podemos tener a través de este documento y por eso justamente es que hemos promovido en distintos escenarios grupales el diligenciamiento de este texto. Formaciones e investigaciones todavía están en desarrollo algunas, pero hasta el momento hemos hecho dos. Hemos hecho un curso de paliadélicos, que ahora les contaré un poco sobre este término, y nos hemos formado internacionalmente también como equipo, porque sí que tenemos el interés no solo de educar o transmitir el conocimiento, sino también de seguir aprendiendo. Esto lo realizamos a través del Hospital Sant Pau de Barcelona, justamente que a eso fue que, entre otras cosas, fuimos a mitad de año a España a entablar este tipo de contactos para venir a nuestro país y poder seguir avanzando en el tema. Bueno, y antes de continuar, y seguro que al final habrán algunas preguntas sobre la legalidad, cómo lo estamos haciendo, etcétera, pues bueno, contarles que Colombia es un país bastante tolerante o permisivo, si se quiere, en torno a estas sustancias y muchas otras. A veces nos quejamos los colombianos de que somos un país bastante conservador, bastante rígido, pero la verdad es que solo cuando nos vemos en perspectiva internacional nos damos cuenta que tal vez no lo somos. Somos un país que tiene aborto legal, somos un país que tiene eutanasia legal, incluso somos, en el mundo solo hay 3 países que permiten la eutanasia para menores de edad: Holanda, Bélgica y extrañamente Colombia. Y somos un país con unas políticas de drogas bastante flexibles. Y aquí lo que les quiero presentar es la nueva política de drogas del Estado colombiano, que surgió hace unas 3 semanas aproximadamente, ya se aprobó para los próximos 10 años. Es una política con un nombre muy romántico, pero que en todo caso esperamos que genere unos resultados muy distintos a lo que se venía realizando. La política se llama algo así como Sembrando Vida, desterramos el narcotráfico, y tiene estas 8 líneas de trabajo en donde llama la atención cómo hay, cómo en primera escena resalta la importancia de los territorios, del medio ambiente, de los pueblos ancestrales, de la paz, una cosa muy distinta que incluso cuando socializo esta política de drogas, digo que desde que existo, es decir, hace 34 años, no he estado en un contexto con la flexibilidad para trabajar en torno a estos temas como el que tenemos ahora en Colombia.
Y uno de los artículos de estas casi 96 hojas que tiene esta nueva política de drogas y que llama mucho la atención es este que hace parte como de la línea de trabajo número 4. Es un articulito donde dice, me voy a tomar el atrevimiento de leer: impulsar la investigación de las propiedades y potencialidades de otras especies y sustancias. Dice, se promoverá la investigación científica sobre las propiedades, potencialidades y usos lícitos de especies de las cuales se obtienen spa y de esas spa, tales como la amapola o la psilocibina proveniente de los hongos. Es la primera vez que en una política de drogas queda explícitamente claro que se alentará la investigación científica con estos compuestos. Por eso se me hace muy interesante que hoy estemos en este webinar España y Colombia, porque es importante ver cómo podemos empezar a tender puentes para trabajar de forma conjunta. Colombia se está convirtiendo en un terreno muy fértil para trabajar en torno a estos temas y la verdad es que, como lo dice el punto número 8, debemos ser líderes como país eh, involucrado en estos temas, líderes en el liderazgo internacional del cambio de narrativas en torno a las drogas. Para nadie es un secreto que Colombia y México han sido los países más vulnerados por esto que hemos denominado la guerra contra las drogas, y al mismo tiempo no es un secreto que Colombia y México son dos de los países más ricos del mundo en sustancias psicoactivas. Se habla de que en la cuenca amazónica tenemos alrededor del 90% de las plantas medicinales visionarias de todo el planeta. Entonces, claramente Colombia debe ser parte del liderazgo en el cambio de esta política de drogas. Bueno, esto por esbozar un poco el panorama en el cual se está moviendo la Fundación Conciencia Viva y el cual eh, eh, está movilizando otras instituciones dentro del territorio nacional colombiano. Ahora, entrando un poco en este segundo bloque, que es el que me propuse desarrollar un poco más el día de hoy, psicodélicos y final de vida, quisiera empezar discutiendo esto que en algunos escenarios ya se empieza a conocer como paliadelics o paliadélicos en castellano. Resulta que paliadelix es una palabra que busca juntar paliar de cuidados paliativos y delos de psicodélico. Es una palabra inglesa que fue acuñada por primera vez por una paliativista norteamericana de nombre Lou Lucas. Ella es una médica internista del Hospital de Nebraska en los Estados Unidos, y con ella hemos venido buscando algunos acercamientos porque la adopción de este término, es decir, la castellanización y la difusión del término en lengua castellana, nos hemos dado cuenta que la hemos venido haciendo desde acá algunas investigaciones que hemos hecho, perdón, algunas presentaciones que hemos hecho con Chacruna Latinoamérica, algunos foros donde se nos ha invitado. Nos hemos dado cuenta que hemos sido de los que hemos adoptado ese término y que lo hemos difundido, y por eso estamos buscando un acercamiento con esta doctora para ver cómo pulir este término, porque aunque lo hemos usado no nos sentimos cómodos con él, ya que no es preciso a la hora, por lo menos hasta ahora, sin desarrollar mucho el concepto, sentimos que no es preciso, por lo menos para detallar todavía lo que queremos referir con el uso de este concepto. Porque si nos vamos a la raíz etimológica, paliar es mitigar, es reducir fundamentalmente dolores, y se relaciona con el tema de muerte, sintomatología de muerte. Y delos, ya sabemos que es de esta raíz griega que viene a denotar manifestar o revelar. Si juntamos estas palabras de forma literal, tendríamos como resultado como una manifestación o revelación de la mitigación. Es como una cosa que no nos cuadra. Entendemos el juego de palabras y entendemos que es una palabra bastante taquillera, a la cual muchas veces las personas que la leen por primera vez inmediatamente pueden relacionar de qué se trata, pero conceptualmente todavía sentimos que tiene mucha debilidad, y por eso estamos buscando pulirlo o perfeccionar un poco esa connotación de fondo que puede tener, o buscar en todo caso un término que se asemeje mucho más a lo que estamos buscando transmitir. Pero bueno, en términos generales, antes de entrar, quiero compartirles esta frase que nos la fue dejada por Laura Huxley, la esposa de Aldous Huxley, quien ya sabemos que acompañó en esos últimos momentos
de la vida de Aldous, eh, acompañó a su esposo con el suministro de 100 microgramos de LSD. Vemos en la imagen del lado derecho justamente la escritura de puño y letra de Huxley cuando en su lecho solicita a su esposa que por favor le suministre esta sustancia para él, como muchos lo refieren, morir en su ley. Y después de todo este acompañamiento que invitaría mucho a leer estos textos que nos dejó Laura, Laura nos deja esta bonita frase y es: la psicología moderna ha descubierto lo poderoso que es el trauma del nacimiento para la vida individual. ¿Qué sucede con el trauma de la muerte? Si creemos en la continuidad de la vida, ¿no deberíamos tenerlo igualmente en cuenta? Y esta frase la traigo para introducir un poco una discriminación conceptual que hacemos sobre los usos de los psicodélicos al final de la vida, porque no es un solo uso, se pueden usar de diversas y plurales formas en relación a la muerte, no solamente en pacientes terminales, ya lo vamos a ver. Y esto es una categorización que, bebiendo de un desarrollo, podríamos decir incluso arqueológico, histórico y antropológico que realiza Giorgio Samorini, este investigador italiano muy reconocido por este texto de Animales que se drogan, recogiendo todo ese background que tenía Giorgio sobre estas conceptualizaciones antiguas, muchas de ellas arcaicas, sobre el uso de las drogas en el final de vida. Pues nos atrevemos a hacer un artículo que justamente es este que referenciamos en el pie de la slide. Es un artículo que se publicó en la revista Avances en Enfermería de la Universidad Nacional de Colombia y básicamente es una clasificación de los usos de los psicodélicos al final de vida. Me voy a detener brevemente a explicar cada uno de ellos. El sufijo genos, ya sabemos que es generar, engendrar, y ya sabemos que tánatos hace alusión al dios griego de la muerte. Entonces, tanatógeno, juntando estas dos raíces, vendría a denotar como una sustancia que genera la muerte. Y entre las sustancias que pueden ser en un momento visionarias, psicodélicas, pero en estadios más avanzados o en dosis más altas, intoxicativas, generar la muerte, tenemos fundamentalmente los alcaloides tropánicos, la belladona, algunas daturas, tenemos el estramonio, tenemos datura, estramonio, belladona, bueno, algunas brugmancias, acá en Colombia y en todos los Andes tenemos algunas de ellas. Y incluso al interior de los tanatógenos o estos psicodélicos que pueden generar la muerte de algunas subdivisiones. Voy a referir solamente 4. Cuando yo sé que estas sustancias pueden generar la muerte y las tomo de forma voluntaria para generarme la muerte, estoy hablando de un tanatógeno suicida. Si tengo una enfermedad, digamos, terminal y sé que esta sustancia puede ayudarme a acelerar mi muerte y a tener un buen morir, estoy hablando de un tanatógeno eutanásico. Pero si estas sustancias también tienen el potencial de generar la muerte, podemos hablar de un tanatógeno homicida cuando se usa con malas intenciones. Esto sobre todo hay casos que se reportan en el sudeste asiático y en África. Por fortuna en Iberoamérica no tenemos mucho de esto. Y también por desconocimiento, si me acerco a una de estas sustancias y puedo tener una muerte accidental, entonces estaríamos hablando de un tanatógeno accidental. Un tanatógeno accidental, homicida, eutanásico y suicida. Esas son las 4 subcategorías de un tanatógeno. Ahora, viático es el uso básicamente de estas sustancias para atravesar el portal vida-muerte. Y el ejemplo más claro de un viático es el uso de la LSD en el lecho de muerte de Aldous Huxley cuando decide, bajo el influjo de esta sustancia, vivir estos últimos momentos de su vida para morir. Entonces, viático es el uso de estas sustancias en esos momentos finales para fenecer, para atravesar ese fin de vida. Pero resulta que viático también tiene una subdivisión son los viáticos pre-mortem y los viáticos post-mortem. Los viáticos pre-mortem es
Esencialmente, el ejemplo de Aldous Huxley, 4 horas antes de su muerte, toma la LSD y trasciende bajo el influjo de la sustancia. Y viáticos post-mortem obedecen más a una creencia funeraria, a una creencia simbólica y cultural de que la sustancia puede acompañar a la persona al reino de los espíritus, al reino de los muertos o al más allá. Con el iboga, por ejemplo, ocurre que en estas ceremonias de los Fang en el Gabón, muchas veces se introduce a la persona ya muerta, es decir, al cadáver, un poco de esta sustancia dentro de la mejilla, y algunos miembros de la comunidad también la pueden tomar para acompañar a la persona en ese mundo del más allá. Es una creencia de que la sustancia acompañará a la persona a ese mundo del más allá. En las Américas también tenemos algunas prácticas en donde no necesariamente se introduce el psicodélico en el cadáver de la persona, sino que se puede untar en el cuerpo o se puede simplemente disponer en el féretro, en el ataúd, con la misma creencia de que la sustancia o el espíritu de ella acompañará a la persona hacia el más allá. Y luego tenemos una tercera categoría que es la de tanatomiméticos o tanatodélicos, que son básicamente el uso de estas sustancias para remedar o imitar estos estados de muerte en donde se logran experiencias profundas, fundamentalmente con macrodosis, y en donde la persona normalmente después de una experiencia de estas refiere que es un lugar del que parece que viene y un lugar para el que parece que va. Es esta experiencia que nos han referido como experiencia mística en algunos momentos, como experiencia cumbre, es ese contacto con esa unidad, esa integración con el todo, que algunos psicólogos lo denominan también egocidio, que es esa muerte del ego, y en todo caso una especie de entrenamiento psicoespiritual para que la muerte real, cuando sea que llegue, se convierta en un evento o en una aventura psíquica de unas proporciones similares a las que ya para las que ya se ha preparado la persona con sesiones previas del uso de estos psicodélicos. Esta tercera categoría, tanatomiméticos, tanatodélica, es fundamentalmente la categoría que se trabajó en Johns Hopkins, aunque ellos no la hayan llamado así, y es fundamentalmente de lo que la Fundación Conciencia Viva les espera hablar en los próximos años, porque es justamente ahí donde nos queremos centrar, sin desconocer que también podemos hacer uso de estas sustancias para acompañar esa trascendencia, es decir, como viáticos o incluso como eutanásicos, por lo que les comentaba sobre la legislación de eutanasia que tenemos en nuestro país. Pero por ahora, esta tercera categoría es de la que les hablaré. Por supuesto que hay unos antecedentes que se remontan a las culturas milenarias, a las culturas ancestrales que han hecho uso desde el chamanismo de estas sustancias, muchas veces con estos propósitos relacionados a la muerte. Sin embargo, hablando propiamente de terapias psicodélicas al final de vida, tenemos que remitirnos a las postulaciones o sugerencias que principiando el siglo XX hace Valentina Pavlova, la esposa de Gordon Wasson, y Aldous Huxley, quienes basados en sus experiencias personales, Valentina con hongos y Huxley con mescalina, empiezan a sugerir las potencialidades terapéuticas que estas sustancias podrían tener para relacionarnos distinto con esa idea de la muerte. Resulta que el avance de las propuestas de estas hipótesis cursa justamente con el desarrollo del movimiento de cuidados paliativos y todo lo que se conoce como psicotanatología o la psiquiatría de la muerte también. Ahí coinciden entonces algunos autores más de las ciencias de la salud, Hermann Feifel, y también pues las clásicas psiquiátricas y enfermeras fundadoras de este bello concepto del dolor total, Cecily Saunders, y del movimiento hospice, y de la psicotanatología Elizabeth Kübler-Ross. Pero solo hasta los años 60 es que empieza a consolidarse la posibilidad de que esto se pueda aplicar en el acompañamiento de final de vida. Y como muchas cosas en la ciencia, y específicamente en la ciencia psicodélica, ocurrieron o han ocurrido por serendipias, pues el uso de estas sustancias a nivel científico se empieza a comprobar justamente también por serendipias. Este psiquiatra Eric Kast de Chicago, por allá en los años 60,
experimentando con pequeñas dosis de LSD para el dolor físico de pacientes oncológicos, se empieza a dar cuenta que no solo hay una modulación del dolor en estas personas, sino también una modulación de las ideas frente a la muerte, de la ansiedad y de todos estos sentimientos de agobio que las personas presentaban frente a ese ineludible final, y empieza a sugerir que tal vez estas sustancias puedan ser útiles también para trabajar esas angustias psicoespirituales propias de final de vida. Y paralelamente en el Spring Grove Hospital, donde estaba Richard Jensen, Stan Grof, Gary Fisher, Sidney Cohen, en los años 60 también ocurrieron varias serendipias. Una de las que es más sonada, que incluso la reporta Grof en su libro El viaje definitivo, es cuando estaban tratando pacientes para la dependencia al alcohol, alcohólicos, con LSD, y haciendo protocolos para la dejación del alcohol, investigaciones con estas personas. Una de estas personas es diagnosticada con un cáncer hepático con un pronóstico no superior a 12 meses de vida. Le dicen a la persona, mira, tú tienes este diagnóstico y estamos tratando de investigar sobre alcoholismo, entonces parece que tú ya entras dentro de los criterios de exclusión y no deberías en teoría continuar en esta investigación. Y ella dice, no, yo quiero seguir hasta el final, hasta cuando corresponda. Pues bueno, que el comité decide permitir que ella continúe hasta el final, y se dan cuenta que más allá de los efectos de la LSD para que esta persona termine dejando el alcohol, se empieza a modular justamente su ansiedad ante esa muerte inminente que ya tiene diagnosticada, y ahí es donde Stan Grof empieza también a reconfirmar estas hipótesis anteriores de que esto puede tener un potencial para resolver asuntos de final de vida. Sabemos todo lo que pasó con la prohibición de las drogas, esto que se ha conocido como la década oscura de las investigaciones psicodélicas, en donde hubo esta pausa en los estudios, y en los años 2000, 2006 es donde entran ya estos psiquiatras e investigadores norteamericanos a hacer reanimación cardiorrespiratoria, a las terapias psicodélicas al final de vida. Sin embargo, es muy distinto hablar de lo que renació o de lo que revivió las terapias compasivas de los psicodélicos a lo que revivió las investigaciones con psicodélicos, que evito muchísimo usar este término de renacimiento psicodélico, pero si tuviéramos que usarlo, hablar de renacimiento psicodélico es una cosa, y hablar de renacimiento de los usos compasivos de los psicodélicos es otra. ¿Por qué hago esa diferenciación? Porque cuando se habla de renacimiento psicodélico, se habla del trabajo de Grof, de Bossis, del mismo Griffiths, pero se está olvidando, sobre todo allá en el continente, en el viejo continente, en España, muchas investigaciones que venían haciendo antes de esto y que nunca pararon. Eh, José Carlos Bouzo, Jordi Riba, Manuel Barbanov y otros investigadores que se han dejado de lado por las investigaciones norteamericanas. Pero hablando específicamente de los usos compasivos de los psicodélicos, sí debemos hablar necesariamente de Grof con B, no confundir con Grof con F. Eh, mm, este, eh, este investigador que se encontraba trabajando en UCLA, de Anthony Bossis, que estaba en NYU, en la Universidad de Nueva York, y de Roland Griffiths, que estaba en Johns Hopkins. Ellos, desde los años 2006, sí que enfocaron parte de su trabajo en pacientes de final de vida, y la gran mayoría de papers que hay de ellos en esa época tienen que ver justamente con eso. Esos son algunos de los antecedentes, digamos, que tenemos de esos trabajos de usos compasivos. Aquí quise traer algunos datos como para contextualizar un poco más el tema, no solamente el tema de los psicodélicos al final de la vida, sino el tema propiamente de los cuidados paliativos. Y esta investigación es una investigación que, aunque viejita, del 2010, es una investigación que desde mi punto de vista generó un antes y un después en los cuidados paliativos, publicada en uno de los journals más importantes en medicina a nivel mundial, New England. Es una investigación que básicamente determinó la efectividad de los cuidados paliativos. Se realizó con 151 personas con cáncer de pulmón
que sabemos que cuando es diagnosticado en unas fases tempranas puede tener una esperanza de vida de hasta unos 4 años, pero cuando se diagnostica en fase 4 o metastásica, el pronóstico es no superior a 1 año. Se realizó entonces con 151 pacientes que empezaron este estudio, pero solo el 86%, o sea, 107 lo terminaron. Esta muestra se dividió en dos grupos, un grupo de 74 pacientes y otro de 77. El grupo A, el de 74, fue un grupo al que se le brindó cuidado estándar oncológico, es decir, quimioterapia solamente, y al grupo B se le ofreció quimioterapia más cuidado paliativo temprano. El grupo A tomó la quimioterapia hasta el final de vida, mientras que el grupo B, ya vamos a ver por qué, dejó la quimioterapia incluso 2 meses antes que el grupo A. Los resultados bastante sorprendentes y sugerentes y provocativos. Primero, el grupo B, al tener cuidados paliativos temprano, un equipo de acompañamiento, de psicólogos, etcétera, murió informado con control de síntomas y en casa, mientras que el grupo A, como decidió tener quimioterapia hasta el final, pues moría en el hospital. No solamente eso, sino que el grupo B murió en promedio 2.7 veces más tarde que el grupo A. Incluso dejando la quimioterapia 2 meses antes, tuvieron una esperanza de vida que, hablando de un cáncer de pulmón fase 4, 2.7 meses de vida más es bastante considerable. Y las conclusiones bastante provocativas de este estudio es o A, que la quimioterapia acorta la vida, o B, que el acompañamiento al final de vida la alarga, o C, que ambas son ciertas. Lo dejo hasta ahí para que entre todos también concluyamos un poco sobre esto, pero ante todo quiero resaltar la importancia de acompañar el final de vida. La verdad es que la población de final de vida es una población bastante desolada, es una población a la que se le deja bastante sola. Hay una metáfora muy bonita que el paliativista Enrique Benito allá en España muchas veces utiliza y dice: los médicos o los profesionales de la salud somos como pilotos de aeronave en donde nos enseñan a despegar el avión, nos enseñan a sostener a toda la tripulación y los pasajeros en el aire, pero es como si nos tiráramos en paracaídas a la mitad del vuelo y le dijéramos a los pasajeros: aterricen por su cuenta que ustedes saben aterrizar. Esto para referirse a cómo acompañamos el nacimiento, cómo acompañamos la enfermedad, la adultez, pero en la muerte no somos muy expertos, incluso nos hacemos los de la vista gorda frente a esta población. Bueno, algunos datos más sobre el final de vida, algunas comorbilidades de salud mental, ya para ir profundizando un poco más en las angustias psicoespirituales de final de vida. Jaime, te voy a Estos son, interrumpir muy brevemente para decirte que quedan unos 10 minutos más o menos, ¿vale? Para dar un poquito de espacio a estas preguntas. wow, vale, está bien, Sí, Oscar, pues voy a... veía que, que quiero que te dé tiempo a comentar todo y por eso te he interrumpido. Sí, muchas gracias. No, yo creo que, como te decía en las conversaciones previas, si hay tiempo para los casos clínicos, los presento; si no, los dejamos hasta ahí, ¿vale? Entonces, bueno, estos son algunos datos de las comorbilidades en el final de vida. Trastorno de ansiedad generalizado y trastorno depresivo mayor, esta es la proporción en pacientes simplemente con algún tipo de cáncer, es decir, el 40% de los pacientes con cáncer tienen o ansiedad o depresión y el 60% no presentan psicopatologías, pero cuando nos vamos a un cáncer fase 4 o metastásico, esa proporción cambia, el 50% de los pacientes tienen alguna condición de salud mental y el otro 50% no lo tienen. La distribución del tipo de patología en esos momentos de la biografía es 60% ansiedad generalizada, 40% trastorno depresivo mayor. Esto es una investigación que también estoy socializando, aunque tiene también 8 años ya. Es una investigación también publicada en el New England. Nos habla de algunos datos. Me llama mucho la atención porque, entre otras cosas, la hizo una farmacéutica y es raro que estos datos tan desfavorecedores para la misma farmacéutica sean presentados de esta manera. Se hizo una investigación sobre el por qué las personas abandonan los tratamientos de quimioterapia convencionales, específicamente con lenvatinib, el Lenvima, que es un quimioterapéutico para el cáncer de tiroides. Y pues miren, el 97%
de las personas que tomaban este medicamento presentaba efectos adversos, solo el 3% no. Y cuando se indagaba un poco más sobre el abandono, las razones del abandono, pues claramente era la toxicidad. El 92% abandonaba el quimioterapéutico por la toxicidad y el 8% por otras causas. Hay unas investigaciones muy interesantes que aquí mismo en este estudio se refieren sobre cómo esto que se conoce como un diagnóstico tóxico, es decir, cuando a ti te dicen que tienes una patología que amenaza tu vida, después de que te dan esta noticia, tú en un consultorio no entiendes nada después de lo que, bueno, nada, no, esta es la proporción justamente, solo el 15% de lo que se le diga a la persona, el 15% de los pacientes pueden entender después de que se le da este diagnóstico qué es su enfermedad, qué es lo que sigue, cuáles son las sesiones de quimio, de radio, las opciones terapéuticas y demás. La mayoría de personas después de que se les da esta información casi que anulan su maquinaria cognitiva y es difícil comprender algo más de esto. Y esto unido a una investigación que realizaron mis estudiantes de la maestría de la especialización en oncología, en enfermería oncológica en la universidad, pues nos da la claridad de en dónde tal vez las personas que no comprenden sobre su final de vida y su situación buscan información para poder solventar este vacío de conocimiento. Resulta que esto es lo que se ha conocido como infoxicación, porque muchos de estos datos donde se consultan no son los mejores. Los pacientes con cáncer van y buscan el 23% en foros de internet sobre su enfermedad o su tratamiento, el 22% va a Google, el 17% a espacios virtuales hospitalarios, el 15% buscan Wikipedia, el 10% en páginas de salud y el otro 10% en páginas web de laboratorios. Entonces, ¿por qué es estos datos y por qué es tan importante hablar del final de vida, incluso cuando cuando somos pacientes sanos? Esta frase muy bonita de Abraham de Santa Clara nos lo refiere. Quien muere antes de morir no muere cuando muere. Resulta que cuando nos relacionamos con la idea de la muerte a través de marcos religiosos, a través de marcos espirituales, a través de técnicas de autoconocimiento y de autoexploración, pues la muerte deja de ser ese espectro o esa fuente de ansiedad y angustia que para muchos es una cosa determinante e impactante sobre su salud física. Entonces lo que nosotros hacemos en la Fundación Conciencia Viva es, primero que todo, nos gusta mucho usar el término moribundo. Moribundo es un gerundio que significa que algo está sucediendo. Y si nos ponemos estrictos con esta definición, pues moribundos somos todos los seres humanos, incluso los sanos, los aliviados. Entonces, por eso tener estas experiencias tanatomiméticas o tanatodélicas, es decir, relacionarnos con la idea de la muerte incluso estando sanos, pues nos ayuda a trabajar en esa idea de la finitud, en esa idea del desaparecer. Y la verdad es que cuando miramos a la muerte de frente, se nos alivianan muchos problemas y ese es básicamente el trabajo que hacemos en la fundación, acompañar a las personas dentro de estas experiencias que, repito, son con macrodosis y por supuesto con unos procesos de preparación muy exhaustivos y muy extensos también, muy progresivos también y de integración, asimismo lo son. ¿De dónde bebemos? Por supuesto, de este modelo de Charles Grob, de Anthony Bossis, de este modelo norteamericano, básicamente, que claramente desde estos años, desde la transición de siglo, nos decían que los psicodélicos y su uso al final de la vida era de las pocas estrategias que tenían las disciplinas de la PSI para promover experiencias. Experiencias es la clave, que promuevan el bienestar psicoespiritual y la reducción de la ansiedad y el miedo ante la muerte. Eh, Aquí hay algunas investigaciones que este mismo grupo de investigadores encabezado por Griffiths, que también abandonó su cuerpo hace algunos meses ya, un mes tal vez, donde se comparó las experiencias psicodélicas de algunas personas con macrodosis versus las experiencias cercanas a la muerte, por ejemplo, en accidentes casi mortales que las personas hayan tenido. En cualquiera de los dos escenarios, un contacto con la idea de la muerte es lo que hubo.
Fue una muestra de 3.000, casi 3.200 personas y 2.200 eran las que habían usado psicodélicos y 900 las que habían tenido estas experiencias cercanas a la muerte. Alrededor del 90% de los participantes de ambos grupos informaron una disminución del miedo ante la muerte. Esa es una de las claves del por qué tener contacto con la muerte consciente nos puede ayudar a mitigar esas angustias o ese miedo ante la muerte. De acuerdo con esta investigación, el 85% de las personas que no usó psicodélicos y el 75% de los que sí le usó calificaron esta experiencia como una de las 5 más importantes de su vida a nivel personal y espiritual. Esto por darles un poco la idea del panorama del uso de psicodélicos a final de vida en términos científicos, es que los ensayos clínicos vienen en aumento considerablemente. En el 2017 habían alrededor de unos 17 y para el 2021 habían alrededor de 65. Hoy día, 2023, se cree que estamos rondando alrededor de los 100 ensayos clínicos en distintas fases. Hay ensayos clínicos en distintos países, pero fundamentalmente en Australia, Suiza, Inglaterra y Estados Unidos es donde más peso hay. Esperemos que los de España, Oscar, empiecen cada vez a tomar más fuerza. Un dato llamativo también es que de los 10 artículos más citados en los últimos 20 años, alrededor de 4 están relacionados con este tema y es bastante importante porque este tema hace que esa población eh, simpatizable con esos momentos difíciles de vida se empiece a posicionar frente a una eventual regulación de estas sustancias o a favor del uso de estas sustancias bajo ciertas condiciones, y esto es importante en torno a eso. Estos datos de ese último dato que doy es un dato muy ambiguo porque hay artículos de hace 10 años y hay artículos de hace 3 meses, entonces pues las personas no han tenido la oportunidad de leerlos o de citarlos, entonces es muy desproporcional esto de los 10 artículos más citados de los últimos 20 años, pero en todo caso es un dato sugerente. Y bueno, aquí contarles a través de estas imágenes algo del trabajo que hacemos en la fundación, que el trabajo con la muerte no solo es con psicodélicos, sino que es con la idea de la muerte y el poner el tema en la sociedad. Entonces lo hacemos con los niños, haciendo algunos talleres, festejamos alrededor de la muerte también, celebramos el Día de Muertos, el Día de Todos los Santos, nos reunimos con el adulto mayor, tenemos conversaciones alrededor de la muerte. Esta es una foto que nos tomamos con Pau Miquel en una visita que hicimos al Hospital Sant Joan de Déu en Barcelona. Ahí estábamos tejiendo una alianza formativa en donde se nos ofreció justamente al grupo de la fundación una formación en espiritualidad clínica. Y para nosotros es muy importante estas formaciones, como lo decía uno de los profesores de este curso, Mario Chicorosi, porque de acuerdo a la espiritualidad que nosotros como cuidadores mismos cultivemos, pues estará dada la capacidad que tenemos de estar junto a la cama. La muerte no es un problema médico, por tanto no necesariamente debe ser atendida por médicos. La muerte es una situación humana, por tanto, si nos desarrollamos como seres humanos, estaremos en la capacidad de acompañar esos procesos de final de vida. Bueno, lo voy a dejar hasta ahí, Oscar. Voy a omitir los casos clínicos o no sé si haya espacio, ya tú me dirás, o si usamos este tiempo para conversar y hacer preguntas y respuestas. Había traído 2 casos clínicos cortos para el día de hoy, pero prefiero irme a conversar con el público o lo que tú determines. Pues muchas gracias, Jaime. Mira, a mí me ha encantado tu presentación. Me encantaría escuchar los casos clínicos, pero creo que es muy importante que nos ciñamos como a la temporalidad y también dar espacio como al diálogo. Entonces, lo que voy a proponer es, para empezar, preguntar si alguien tiene preguntas y ofrecer también a las personas que tengan preguntas, si alguien quiere utilizar su pregunta para preguntarte por estos casos clínicos, o si por el contrario hay como alguna pregunta así como muy importante que pueda surgir, también como dar espacio a que se pueda responder si te parece bien y si también a los demás les parece bien. Yo me voy a guardar las mías, que son muchas, para dejar espacio a los demás. Y si queréis lo que podéis hacer es ir levantando la mano, si tenéis alguna pregunta, yo os iré moderando y dando el turno. ¿Vale? Sabéis que podéis levantar la mano con el Zoom. Y si nadie tiene preguntas, pues preguntaré yo de las partes. Adelante. Bueno, me voy a animar. ¿Qué tal? Soy Marta.
Hola Muchísimas Marta. gracias, me ha encantado también la presentación. Es un modelo muy humanista, la verdad que yo, aunque trabajo un poquito también con psicodélicos, me gustaría compartir, bueno, en este caso, la dificultad que yo encuentro a día de hoy, por ejemplo, con mi madre, que sufre Alzheimer, ¿no? Grado 3. Eh, Además, se mezcla lo psiquiátrico, ¿no? Porque ya el deterioro es tan grande que el marco espiritual o cualquier otro marco que pudiera ser un anclaje para ella no está. Con lo cual, más necesario es todavía, como yo lo digo así, como el tiro de gracia, ¿no? Porque eh, la compasión se hace más necesaria que nunca. Te digo, yo en concreto, em, la sensibilidad que tengo con el Alzheimer, porque pierdes cualquier, cualquier cosa cognitiva que te pueda salvar o espiritual, de alguna forma se diluye, ya eres como un animal en peligro, ¿no? Y ahí es donde yo más veo la necesidad de compasión, ¿no? Has Total. empezado la conferencia con el buen vivir y el buen morir, ¿no? Pues Ujú. no sé si hacéis algo vosotros también con esta enfermedad en concreto, tenéis casos, bueno, y millones de gracias. Gracias a ti, Marta. Pues Marta, mira, moviéndonos aún en unos escenarios tan grises a nivel legislativo, para nosotros es fundamental que cualquier proceso que nos atrevamos a hacer esté siempre solicitado por la persona, ni siquiera por su familia, ni siquiera por sus tutores, por sus cuidadores. Somos muy estrictos con el tema de consentimientos informados y en ese sentido, si la persona, digamos, dentro de esto que se conoce en el mundo científico, en el mundo médico, como tener conciencia, no conciencia con ese C, que es como escribimos en la Fundación Conciencia, sino conciencia con C, esto de estar ubicado en espacio-tiempo, etcétera. Si la persona no cuenta con esas facultades, eh, por lo menos hasta ahora, preferimos no hacerlo porque es un terreno muy desconocido, entonces es más prudente para nosotros este tipo de condiciones como atenderlas, no, en todo caso no dejarlas huérfanas ni abandonadas, pero atenderlas desde otros enfoques de cuidado de final de vida, pero no necesariamente con el uso de estas sustancias. Claro, ok, ok, gracias. Gracias a ti. Pues Jaime, mira, hay dos personas que levantan la mano y también han preguntado en el chat. Por un lado preguntan si tienes alguna experiencia con el efecto analgésico de los psicodélicos cuando se ha alcanzado el techo terapéutico con los opiáceos. Ujú. Sí, claro que sí, la hemos tenido y nos hemos dado cuenta, pues esto que la investigación científica, aunque débil, ya sugiere, y es que la analgesia generada, sobre todo con LSD y ketamina, la hemos identificado más que con psilocibina, es muy notoria y se reduce el uso definitivamente el uso de opioides y de opiáceos, y, y la hemos venido entendiendo muy bien desde las microdosis, no necesariamente desde las macrodosis. Microdosis de LSD sostenidas en el tiempo, hemos venido identificando que pueden ayudar en procesos de analgesia que nos ayudan justamente a reducir un poco la demanda de otro tipo de analgésicos que pueden ser más agresivos con el cuerpo. Muchas gracias, Jaime. Mira, hay dos personas más que levantado la mano, una pregunta más y luego también nos han pedido que expliques el caso clínico. Entonces, lo que te propongo es como responder a estas tres preguntas y terminar explicando el caso clínico así muy brevemente, uno de los dos que te parezca más interesante, ¿te parece? Perfecto. Ujú. Venga, pues mira, nos preguntan también si hay algún psicodélico que sea específico por su seguridad y efectos para el final de vida que se utilice más. Pues la ketamina es un psicodélico que no solo por su duración, sino por su facilidad de manejo intrahospitalario, incluso por la no interacción con muchos de los medicamentos, porque recordemos que estos pacientes de final de vida están polimedicados con muchas otras sustancias, entonces es uno de los psicodélicos que digamos más flexibles y más fácilmente manejables al final de vida. Esto en términos biológicos, porque debemos considerar que las necesidades
de uso de un psicodélico deberían estar buscando efectos a nivel psicoespiritual, pues dados justamente por esas necesidades psicoespirituales de final de vida. No buscar estas interacciones simplemente o la comodidad de cuál psicodélico se ajusta, sino cuáles son las necesidades psicoespirituales de la persona para ver cuál psicodélico usar. Pero la LSD también es una sustancia bastante limpia, es una sustancia que incluso por su manejo en dosis tan micro permite que sea usado en final de vida sin mucho compromiso gastrointestinal, sin mucho compromiso a nivel glandular. Entonces, entre LSD y ketamina, digamos que podrían estar en los top de los psicodélicos que mejor vienen al final de vida. Muchas gracias, Jaime. Creo que había levantado la mano primero David y luego Cristina. No sé si quieres, David, hacer tu pregunta. Hola, ¿qué tal? Muy buenísima la charla, muchas gracias. Tengo por acá una pregunta en torno a cómo están manejando el estrés fisiológico y también el contexto de dolor, que por ahí ya se ha preguntado un poquito, al pie de la cama, ¿verdad? Y si ha sido necesario algún grado de monitorización un poquito más compleja. Ujú. Gracias por tu pregunta, David. Lo que se propone la Fundación y el equipo de la Fundación es atender angustias psicoespirituales del final de vida. Somos profesionales de la salud y velamos porque haya un exquisito manejo de los analgésicos para el dolor, del confort de la persona, etcétera. Pero uno esperaría que el equipo de cuidados paliativos, bien sea hospitalario o domiciliario, se encargue de la atención del cuerpo físico de esta persona. Y nosotros estamos entrando a acompañar estos procesos más desde el campo psicoespiritual y esta parte, digamos, biológica o somática, la encargamos a las EPS o las entidades prestadoras de salud de la persona y buscamos un diálogo para en todo caso brindar el acompañamiento más completo a la persona. Pero en nuestro caso no hay suministro ni de analgésicos, ni de opioides, ni nada de esto. Ok, entonces, a ver si entiendo, durante la sesión están trabajando juntos. No necesariamente, a veces hacemos la sesión solamente nosotros, pero el equipo de cuidados paliativos está al tanto o está teniendo un manejo del dolor por prescripción o por un goteo de una bomba de infusión. Esto ya está establecido y nosotros simplemente intervenimos ocasionalmente cuando estas intervenciones van a darse. Listo, gracias. Gracias. Muchas gracias, David. Pues, si quieres, Cristina, hacer tu pregunta también. Sí, hola a todos. Hola, Jaime. Pues me ha gustado mucho la charla, pero me he quedado con muchas ganas de saber más de estos casos clínicos. Y sí que me gustaría hacerte un par de preguntas. Yo soy psicóloga especialista en cuidados paliativos y me interesa saber sobre todo en qué fases de enfermedad habéis trabajado. También si las personas eran conscientes no solo de la enfermedad, sino también del pronóstico de vida. Y quizás si nos puedes decir un poco de qué retos os habéis encontrado, ¿no? Al acompañar en un viaje psicodélico con personas en las que hay esta amenaza de muerte, en las que pueden haber pues también eh, ciertas percepciones, ¿no? A nivel corporal de malestar, cómo las han sobrepasado, bueno, como qué retos os habéis encontrado a este nivel, ¿no? De acompañamiento emocional y espiritual. Gracias. Cristina, gracias a ti, te agradezco mucho por tu pregunta y te voy a proponer algo. ¿Qué tal si presento el caso clínico rápidamente? Porque creo que puedo Fantástico. responder ahí y si queda alguna duda al final la resolvemos. ¿Te parece, Oscar, a ti también? Me parece muy bien porque Muy bien. justo la otra pregunta que quedaba era, te pedían que presentara el caso clínico, con lo cual yo también estoy muy de acuerdo, así que adelante. Vale, entonces aquí vamos. ¿Están viendo nuevamente mi presentación? Sí, Listo. Bueno, traía dos casos clínicos para hoy, pero antes de los casos clínicos quería mostrarles el modelo de atención de Renacer, cómo es que atendemos en la fundación, porque a veces llegan personas con unos pronósticos de vida muy pobres buscando curación y sanación a través de los psicodélicos, y esto es un gran desafío ahí para responder a tu pregunta, pero hay muchas otras que vienen con la claridad de que están en final de vida o que no hay más esperanza o que no hay más tratamientos, etcétera. Entonces, este modelo lo quería presentar, pero lo puedo compartir luego porque
muchas veces las personas entran por renacer y terminan en fenecer, terminan en otro enfoque de trabajo de la fundación. Pero bueno, ya lo vamos a ver a continuación. Tengo por escrito y verbalmente por audio explícita autorización de las personas que voy a presentar y de sus familias para estos casos clínicos que quiero compartirles el día de hoy. No voy a compartir sus nombres, aunque ellas decidieron facilitarme estas fotografías para compartirlas. Tenía 2 casos clínicos, entonces para hoy creo que voy a desarrollar sobre el primero. El primero vamos a llamar a la persona MF, que es esta mujer que vemos acá, está a mi lado izquierdo. Del lado derecho tenemos a mi pareja, que es quien me acompaña bastante en estos procesos. Y aquí tenemos la pareja bastante joven de la persona que atendimos justo hace 10 días, el día de hoy. Es una mujer que, aunque no lo parezca, tiene un diagnóstico de cáncer metastásico. Vamos a ver que en este momento tiene el cáncer diseminado en importantes sistemas de su cuerpo. Y quisiera de paso mencionar que una de las fortalezas de la fundación y de mi pareja y de mí, de todo el equipo humano que tenemos aquí en la fundación, es que vemos que las personas que se están acercando a comprender la muerte o a atenderse en estos momentos de final de vida tienen un sesgo generacional. Me explico. Al ver personas jóvenes hablando de un tema que para muchos es de adulto mayor, se animan a hablar de este tema. Entonces, personas jóvenes se están acercando a nosotros con este sesgo, aunque como vemos en el caso clínico número 2 de D, es el nombre de ella, vamos a llamarla D, tiene un diagnóstico de ELA, pues es una mujer también que está entrando en su 7ª década, entonces también hay casos en donde tenemos adultos mayores. Voy a hablar solamente del caso 1. Datos generales: es una mujer de 30 años, casada, periodista y productora, es de Cali, pero reside en la capital de Colombia, que es Bogotá, vegana, meditadora ocasional, motera, es decir, le gusta mucho andar en moto, no religiosa, sí espiritual, diagnóstico de cáncer fase 4. Estos datos recabados pero omitidos para esta presentación es como toda la historia clínica que le hacemos a la persona. Nosotros tenemos una historia clínica que bajo la legislación colombiana pues está amparada, pero la nutrimos con una parte que digamos a nosotros se nos fue necesaria y es la historia toxicológica o de antecedentes de consumo de psicodélicos. Pero no voy a hablar de esto. Lo traje, lo mencioné como solamente para contarles que lo hacemos. Preguntamos por vacunas, por antecedentes farmacológicos, por actividad sexual, por antecedentes ginecológicos, etcétera, pero hoy no me voy a centrar en hablar de ello. En esta otra parte de la historia clínica, sí levantamos la información en el caso de MF de que había consumido cannabis y solo una vez ayahuasca. En su proceso de atención quimioterapéutico le prescribieron opioides, a los cuales refiere como una delicia, pero no le gusta depender de nada. No toma alcohol, no consume tabaco ni otros psicodélicos y ha intentado otras terapias como registros akáshicos, biodescodificación y sanador con cuarzos. Esta mujer de entrada ya es un caso que nos movilizó un montón porque fue diagnosticada en el 2020 con cáncer de mama y este cáncer lo encuentra su perro. Resulta que en plena pandemia esta mujer estaba en su casa compartiendo con su pareja, con el chico que vimos en la fotografía, y el perro de un momento a otro se pone inquieto, se abalanza sobre ella y ¡pah!, le pone la mano durísimo sobre el pecho. Cuando el perro pone la mano sobre el pecho, ella inmediatamente se toca porque le duele muchísimo y se siente la masa. Y entonces el perro vuelve donde ella y empieza como a olerle el seno y como muy insistente sobre el seno, y ella se lo toma como muy light y dice: este perro como está de morboso, este perro como está de ganoso, como decimos acá en Colombia, ¿por qué me está tocando el seno? Pero ella quedó muy dolida físicamente desde que el perro hace esto, se toca y en la semana siguiente consulta y efectivamente encuentra su masa. Le prescriben 16 quimioterapias y le hacen una cuadrantectomía al año siguiente, le hacen 19 sesiones de radioterapia. A finales del 2021 aparecen nódulos en el pulmón. A ver, la chica y MF y su pareja refieren que han pasado por 3 momentos en el cáncer.
Uno, que es el momento de diagnóstico, en donde hablan de un desconcierto y una lucha en donde vamos a poder, vamos a salir de esto. Un momento dos, que es cuando les dicen, mire, parece que esto no va a ser tan fácil, hay metástasis, ellos lo denominan como el momento de frustración, dolor y rabia. Y tres, cuando aún con metástasis continúan con las quimioterapias y radioterapias y esto no responde, entonces dicen, no, aquí ya no hay nada que hacer. Y mencionan esta tercera fase como un momento de aceptación, incluso de disfrute y goce, como que están más tranquilos ahora que en ese segundo momento donde todavía había esperanza de que se podía recuperar. Resulta que en el 2021, después de que le encuentran cáncer en los pulmones, a ella le empieza un dolor en el cuello y le ordenan un relajante muscular común, el metocarbalmol, diciéndole que es por estrés. Pero ese dolor empeora y le hacen una gammagrafía en donde encuentran metástasis a huesos, en vértebras de tórax, en vértebras torácicas, cervicales y pelvis. Ahí ya tiene entonces cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de médula espinal. La hospitalizan 9 días y le hacen más quimios y radioterapias, inician opioides, le empiezan a hacer otro tipo de sugerencias como meditación y demás, porque parece que el pronóstico cada vez es más complejo. Le siguen haciendo algunos exámenes clínicos y en 2023, este año, le hacen una resonancia magnética y se dan cuenta que tiene ya metástasis a cerebro. Ahí empiezan con esteroides, continúan las quimios y los biológicos, pero empezaron los efectos secundarios insoportables. La oncóloga refiere que presentó todos los efectos adversos posibles. Entonces, aquí es cuando MF decide suspender todo tratamiento curativo y busca a la Fundación Conciencia Viva en octubre. Les estoy hablando del mes pasado. Y nos buscan porque no hay más. Es una característica específica de las personas que se están acercando a nosotros, y es que nos buscan justamente porque ya empiezan a entender que atendemos socialmente a población en donde pues lo que nos queda es disfrutar de esos últimos momentos. Entonces, tenemos un comité médico en donde se llevó este caso clínico, se discutió cuáles sustancias usar, cómo, de qué manera. Hubo una primera propuesta de usar primero MDMA para tratar de entender con un psicólogo qué era lo que esta mujer estaba queriendo, buscando o se estaba proponiendo, y luego tal vez llevarla a un proceso distinto, más simbólico, con el uso de psilocibina. Esto fue una propuesta, digamos, preliminar, pero estudiando más a fondo el caso nos dimos cuenta de que la MDMA tenía algunas interacciones con unos medicamentos que estaba tomando y que lo que ella se estaba proponiendo buscar tal vez lo podríamos dirigir a través del uso de otras sustancias, y lo que surge como propuesta secundaria es el uso de la ketamina para familiarizarla un poco con estos estados expandidos de conciencia antes de llevarla a una macro de 5 a 6 horas con psilocibina. Y teníamos un desafío, y es que esta persona vivía en Bogotá. Entonces, nosotros estamos en Medellín. ¿Cómo organizar la agenda para que esta persona pueda venir a la fundación, se pueda hospedar alrededor de unos 2, 3, 4 días y podamos tener una intervención? Entonces, pues bueno, en todo caso nos organizamos y ya van a ver cómo lo resolvimos, pero también le hicimos algunas recomendaciones que iban más allá de nuestras intervenciones con psicodélicos, que tenían que ver con incluso el uso de cannabinoides, terapias, algunos recursos espirituales que podía usar, integración de la familia, la red de apoyo, etcétera. Bueno, entonces el 13 de octubre esta persona entra por el comité. 8 días después, 10 días después aproximadamente, le damos respuesta desde este comité con esta propuesta de intervención, de quedarse en casa, de hacer un día una cosa, luego otra. Le damos la cotización, el plan de financiamiento, rápidamente la persona acepta esta propuesta, programamos las intervenciones, se le envía un material preparatorio con sentimientos informados, y logramos que en menos de un mes, porque nuestros procesos de atención, como tienen tanto flujo, sobre todo desde este enfoque salutogénico, son un poco lentos, pero logramos darle en menos de un mes atención, que esto es bastante tiempo, sobre todo hablando de estos pronósticos que a veces apremian muchísimo. Entonces, estoy hablando de la semana pasada, llega a la Fundación Conciencia Viva con su pareja, le presentamos el equipo de acompañamiento, la metodología de trabajo que ya estaba muy conversada,
Se explora hasta dónde quiere saber sobre el tema de la muerte, pero nos damos cuenta que en el momento la MF tiene una apertura total, está aceptando su momento vital, entiende que tal vez le pueden quedar unos meses o semanas tal vez de vida, entonces habla con mucha naturalidad sobre la impermanencia, sobre la muerte, sobre lo que le queda, etcétera. Este es el escenario que nos encontramos. Entonces, lo primero que hacemos es una intervención con ketamina intramuscular a esta dosis, método transpersonales, auriculares y antifaz, todo dentro de un marco psicoterapéutico también de preparación e integración. Nos damos cuenta en esa primera intervención que hubo una óptima tolerancia a los efectos psicofísicos de la sustancia, la persona estaba muy comprometida y muy entregada al proceso y tuvo mucha adherencia con el grupo de cuidadores que le iba a acompañar. Esto el 22. El día que llega hicimos una intervención con ketamina. ¿Qué nos dejó esta intervención después de una hora de proceso? Lo que está entre comillas, por supuesto, son palabras de ella. Qué bien se siente no tener dolor, no sentir el cuerpo y disfrutar al máximo de lo inmaterial. Siempre he tenido mucho miedo a la oscuridad y la experiencia fue muy oscura, pero creo que me reconcilié con la oscuridad. No es tan mala. Estuve en la oscuridad profunda, pero sin miedo. Yo quise venir sin muchos a prioris, pero con lo poco que leí y me informé, creía que había que estar muy preparado para momentos duros y dolorosos. Pero fue una experiencia sorprendente. Yo pensé que esto iba a ser muy duro, pero me sentí muy bien, sin miedo, y ahora me siento también muy bien. Esta experiencia con ketamina fue, entre otras cosas, con el objetivo de familiarizarla con los estados expandidos de conciencia y que evaluáramos la capacidad y la tolerancia de sumirla en una experiencia de macrodosis de 6 horas al día siguiente. Porque ahorita que les decía que trabajábamos con macros, esto requiere de un proceso muy extenso y muy progresivo de preparación, pero en este caso tuvimos que hacer una especie de condensación de este proceso y por eso fue que fue dada esta primera intervención con ketamina, una especie de medio diagnóstico para ver si la persona estaba dispuesta a seguir caminando hacia las profundidades de sí misma con una dosis más alta y con una sustancia distinta. Entonces nos dice que la experiencia fue muy corta, pero hubo un momento en donde sentí que yo era la salvadora y responsable de todo el mundo. Y eso me fatigaba muchísimo porque siento que eso es lo que he hecho toda mi vida, con mi familia, con mis compañeros de trabajo y con mis parejas. Entendí que eso es lo que tengo que soltar, que yo no soy responsable de eso ni de nada. Y hacer eso se sentía muy bien. También entendí que si suelto el control de mi cuerpo y de esta enfermedad, también me aliviano y todo se pone más tranquilo. Por eso estoy más segura que nunca de que no quiero más quimioterapias. Recuerdo lo que me dijo Jaime en la preparación, que no me negara ningún contenido, que los observara con atención, sin juicios y que si podía bailara con eso. Bailé con mis problemas y mis miedos y fue maravilloso. Veamos qué pasa mañana. Me siento muy bien hoy. Esto fue el 22. Al día siguiente tenía macro de silo. Y esto es lo que encontramos después del proceso con psilocibina. Realizamos una intervención con 5 gramos de hongo psilocibe seco de la cepa Melba. Los preparamos en té, bajo el método transpersonal también lo usamos. La primera imagen que ella nos refiere es este lobo que es el lobo del gato con botas, la última película. Recordemos que es una persona joven y tuvo una relación con este símbolo muy potente. Vamos a ver qué encontró. Me encontré a la muerte y al dolor. Ella refiere que se encontró a la muerte personificada. Fue impresionantemente doloroso y al mismo tiempo liberador. Cuando me encontré al lobo, que obviamente era la muerte, le pedí un poco de compasión, pero no me la dio y me mató 1000 veces. Pero hubo un momento en que entendí que justo esa era mi liberación y que después renacía. Se sentía tan bien que me atravesara la muerte. Fue impresionante. Creo que hoy estoy lista para seguir muriendo y seguir renaciendo. Al día siguiente teníamos un desayuno de integración en donde ya íbamos cerrando el proceso y la persona salía de casa. Entonces esto fue lo que nos dijo. Vine por paz y tranquilidad y me voy con paz y tranquilidad. Gracias por hablarme con tanta comprensión y al mismo tiempo con tanta franqueza sobre la muerte. Espero que me acompañen a morir, sea en una semana o en 30 años. No quiero más tratamientos. Que llegue el lobo cuando tenga que llegar. Aquí les presento a MF preparando su tecito, aquí en su proceso de acompañamiento y aquí como sale de casa. Este es el ánimo que tenía no solamente ella y su pareja, sino también nosotros y fue un proceso muy bonito. El caso clínico número 2 se los quería presentar también, pero no lo voy a presentar, será en otro momento, pero
Normalmente cuando presento casos clínicos presento dos, uno positivo, es decir, en donde todo salió bien, y otro negativo en donde todo no salió como esperábamos. Entonces el caso 2 fue un caso, llamémoslo fallido, porque los resultados no fueron estos tan deseables como los que estoy presentando. Pero bueno, en todo caso que quede dicho que también estaba esa otra contraparte de que a veces estos procesos no son necesariamente solo positivos. Muchas gracias, Jaime. La verdad es que sí que nos quedamos con ganas del segundo caso, pero creo que tenemos que ser un poco conscientes del tiempo porque ya nos hemos De pasado un acuerdo. poquito. Pero yo creo que encontraremos el espacio para que lo puedas explicar porque, bueno, me ha resultado interesantísimo todo lo que has contado. Estoy muy contento de que podamos crear estas sinergias y realmente se agradece también que muestres experiencia, ¿no? Porque creo que es un tema candente que a todos nos interesa muchísimo, del que no paran de salir datos, del que no paran de salir investigaciones, pero yo a veces he hecho en falta como esta experiencia clínica, ¿no? También por la situación legal y por lo incipiente de todo. Entonces se agradece mucho como poder contar con alguien como tú que ha podido como contar todo esto y también por la relevancia que tiene poder trabajar con final de vida, que es un tema que tradicionalmente, como tú bien dices, ha sido muy estigmatizado porque es mi opinión, ¿no? Y si quieres puedes, para cerrar, como responderme, pero creo que la muerte no es útil, morir bien o morir mal, ¿no? Para la sociedad a priori, ¿no? No cumple con un propósito y entonces estamos como alejándola de nuestra vida y de nuestra cotidianidad y es muy importante también lo que haces, no solo desde el punto de vista de la terapia con psicodélicos, sino desde el punto de vista de trabajar con la muerte, ¿no? Para ponerla al frente y para reivindicar que es una de las partes más importantes de la vida al final. Total, total, Oscar, y quisiera puntualizar esto que mencionas, que ahorita que estamos tan embelesados con los ensayos clínicos, esto de medicina basada en la evidencia es una cosa, pero medicina basada en la vida real es otra, y justamente agradezco estos espacios para mostrar esto que ya está pasando. Pues muchas gracias, Jaime, y muchas gracias a todos los que habéis venido. De verdad que hemos batido el récord, yo creo. Nunca había habido tanta gente conectada. Y bueno, mis disculpas porque empecé la grabación tarde, siempre se me olvida, pero lo que tengamos se ha guardado prácticamente todo menos la presentación y lo subiremos a YouTube para que se pueda difundir. ¿Vale? Muchas gracias, Oscar, por tu invitación y gracias a todos por quedarse hasta el final. Los invito a que sigan nuestro trabajo en redes sociales, Fundación Conciencia Viva Colombia, y los animo mucho a que nos sigan y a que nos apoyen porque estamos con el proyecto de poder fondearnos para tener el primer hospicio colombiano en donde podamos hacer esto. Entonces, esperamos seguir fortaleciendo esta comunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jaime. Pues adiós a todos y que tengáis buena noche. Bye bye. Chao, Oscar. Muchas gracias. Buenas Adiós. noches para Gracias. todos. Gracias.